del Instituto de Investigaciones Filosóficas, pues darle las buenas noches y las gracias por estar acá. Nos atrasamos un poquito por todo este problema, digamos, técnico que estábamos teniendo. El día de hoy nos acompañan Eddie Sánchez Rivera, que es este aquí, Harman Guido, que es este personaje. Ambos son un máster, trabajan en el Instituto de Ciencias de Electricidad, y entonces ellos vienen a hablar un poco de las perspectivas, un poco más, digámoslo, a favor, ¿no?, en torno a la utilización de energía geotérmica en el país, y en concreto en el volcán Rincón de la Vieja. Salvatore Coppola también es máster, y el doctor Arenas Torres, que es geólogo, que vienen a colocar una versión un poco en torno a no tan favorable, digamos, a la exploración. No vamos a estar acá porque la idea es que, bueno, todos tienen presentación, entonces primero sería la intervención de los compañeros del ICE y luego la intervención de Salvatore Ideal, y luego habría, digamos, sí, una ronda, digamos, un poco de intervenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, 20 minutos. 20 minutos cada uno, y entonces empiezan ustedes. Cargamos todas primero. Las van a cargar, ok, listo. Empiezan entonces. Mi nombre es Eddie Sánchez, soy geólogo geoquímico de Guyana y soy el encargado del Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE. Tengo 22 años de estar en esta actividad y, ante todo, muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? Creemos que estos espacios de cambio de opiniones son muy importantes para el país, y que más que una universidad, para poder dar criterios y argumentos o información de una forma directa para que las personas puedan ir formando sus propias opiniones. Me imagino que, al igual que ustedes, no nos gusta que nos manipulen, ¿verdad? No nos gusta que nos den una información enlatada. Lo que queremos es información de primera mano para que nosotros, con nuestros criterios, podamos formar las opiniones, que no necesariamente van a coincidir las opiniones de todos, porque tenemos diferentes expectativas y perspectivas de ver las cosas, pero por lo menos vamos a basar nuestras opiniones y criterios en conocimiento que nos va a permitir tomar decisiones a futuro. El nombre, aprovechamiento de los recursos geotérmicos en Costa Rica, mitos y realidades, esto era un poco porque venía de la escuela de filosofía, ¿no? Hubiera sido más técnico, le ponemos un nombre más técnico. ¿Dónde comienza el problema? Bueno, nos adaptamos o transformamos el medio. Como seres humanos, desde hace unos cuantos miles de años o más, nos gusta transformar el medio. Ya decidimos no echar más uñas, más pelos y más colmillos, y comenzar a cambiar todo lo que está alrededor nuestro. Y nos gusta, vivimos muy cómodos. Difícilmente podríamos regresar a un estado primitivo por voluntad. Conforme avanza la tecnología, conforme avanzan los requerimientos, conforme avanzan nuestras exigencias, esa transformación del medio requiere más energía. Primero solo quemábamos leña, la que se iba quebrando, y la llevábamos a la cueva, igual que ahora echábamos la basura a la par. Y luego fuimos avanzando y avanzando, y conforme las cosas han ido creciendo, ese confort, ese nivel de vida que tenemos como seres humanos demanda constantemente energía. Energía para producir todo lo que tenemos día a día. Venimos en automóviles, industria metalúrgica, industria petrolera e industria petroquímica. Estamos sentados en sillas plásticas, aire acondicionado, todo este confort que realmente nos gusta disfrutar como seres humanos requiere energía. Sin energía no hay transformación, no hay industria. Todo esto lo mueve industria. Entonces, la primera razón de las demandas energéticas son nuestra manera de vivir, a como nos hemos ido acostumbrando en todos estos milenios. Y mientras que mantengamos este concepto de vida, vamos a seguir consumiendo energía. Realmente, como buenos humanos, podemos irnos desprendiendo de las cosas que consideramos que no son fundamentales en nuestra vida. Pero lo que ya hicimos parte de nuestra naturaleza, difícilmente, a no ser que sea por algún cambio abrupto o alguna crisis, lo abandonamos de primera instancia. ¿Qué ocupamos para tener energía? Bueno, la energía en este y cualquier país del mundo depende de una matriz energética. La matriz energética debe ser robusta, requiere de frentes firmes que den confianza al sistema.
¿Qué significa? Significa que las diferentes fuentes que utilizamos para producir energía tienen que estar combinadas de una forma que, independientemente de lo que esté pasando alrededor de ellas, pueda tener energía constantemente. Bueno, los de las nuevas generaciones no saben qué es un apagón, ¿verdad? Tal vez los más viejillos sí nos acordemos, pero ya un apagón en Costa Rica sería inaceptable, porque es nuestra expectativa de servicio. La única manera de no lograr apagones es lograr que las diferentes fuentes energéticas que tenemos en un país se combinen de una forma que permitan continuidad. ¿Qué se tiene en el mundo para una matriz energética? Bueno, se tiene la energía nuclear. No es una energía alternativa, sin embargo, en varios países se utiliza como matriz energética. Como verán, eso es una típica planta nuclear, pueden ser más pequeñas, más modernas, más o menos son 1000 megawatts lo que produce una planta nuclear, o sea que con 2 plantas de estas tenemos para rato. Es una alternativa que muchos países la usan. Se tiene sus temores sobre una planta esta. Evidentemente es muy poco invasiva, en un área muy pequeña, pero se produce una gran cantidad de energía. Problemas es el temor que todavía le tenemos a utilizar este tipo de tecnología, y otro problema aún más fuerte, que a veces le damos muy poca importancia, es que nosotros no producimos materiales radioactivos, no producimos combustible nuclear. Ponemos una planta de estas, quedamos igual o peor de dependientes que con el petróleo. El petróleo produce en muchos países, de un lado y del otro políticamente hoy en día. El combustible nuclear no, son muy pocos países, o sea, quedaríamos todavía más cautivos como clientes. O sea, no solo es el problema del riesgo, sino el problema de la dependencia, que poco se habla de la consecuencia de tener una dependencia energética, como igual la dependencia alimentaria, pero decisiones extrañas se toman. Otro tipo de matriz, la energía térmica, quema combustible derivados del petróleo. En Costa Rica tenemos el complemento térmico. En otros países tienen toda su base energética basada en térmico. Problema, el mismo, mientras que no produzcamos nosotros el combustible, dependemos de otro. Además de las emanaciones de este tipo de energía, que son más contaminantes. Pero volvemos al problema, igual que más de la mitad del arroz que estamos comiéndonos, otros lo producen. ¿Qué pasa en una crisis? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Siguiente, las llamadas energías alternativas. En esto Costa Rica es un baluarte a nivel internacional, porque nuestra matriz energética se basa en energía alternativa. Si nos gusta ir a los foros internacionales a hablar de esto y lo otro, y en todos lados sale. Estos son los tipos de energías alternativas más comunes. Esto es una granja solar. En Costa Rica solo hay una pequeña planta en Miravalles, que de 0.9 megas de producción, 0.7 de entrega. Pero cada energía tiene lo que llamamos factor de planta. Las dos que acabamos de ver, que no son alternativas, prácticamente se pueden producir todo el tiempo. Tengo control sobre la producción, nada más meto el combustible mientras que lo tenga y le doy. Se puede decir que el factor de planta es un 100%. Estos son energías firmes, muy confiables, no necesariamente alternativas. ¿Cuál es el juego de la energía alternativa, que es la base de nuestra matriz energética? Esta energía alternativa, como verán, es muy invasiva. Las energías alternativas tienden a ser más invasivas que las energías, digamos, no alternativas. Además, los factores de planta. En un país tropical como nuestro, bajo la tecnología actual de los paneles solares, podríamos tener un 25% de factor de planta. Significa que el 25% del tiempo yo puedo llevar mi planta a plena capacidad, y después, ¿qué hago cuando la planta no funciona? ¿Cómo la complemento? Ese es el juego de una matriz energética. No solo meter energía, sino cómo combino esas energías. Evidentemente va a tener que ser con alguna otra cosa. Si llenamos al país de solo plantas solares, el resto del tiempo que las plantas solares no funcionan, hay que completar con algo. Igual pasa con las eólicas. Las eólicas tienen un factor de planta del 40%. ¿Qué pasa cuando no sopla viento? Lo que pasa es que el viento no le da la gana soplar ya. Por lo menos esta yo sé que durante el día, siempre y cuando no pase una nube, ahí la voy a tener. Esta es un poco más caprichosa. Otra opción que tenemos son las hidros. Tenemos hidros con grandes embalses que nos permiten una reserva. Entonces los factores de planta crecen, son de un 50%. Yo almaceno en mi
invierno, dosifico en verano y garantizo que haya estabilidad. Y los hidros de filo de agua, que ni los metí aquí, que es de esto que hablan, que ahora se instala mucha hidro privada muy barata. Es barato porque efectivamente, posiblemente, las represas cuesten más que la planta. Solo la pared de la represa llega a ser más caro que la planta. Evidentemente, plantas que no tengan enormes represas van a tener un costo muy bajo de instalación, pero su disponibilidad energética es muy baja. Solo cuando llueve tenemos, y en verano, cuando las ocupamos, no hay. Y así se va creando una matriz energética. Pero tenemos unas que son menos invasivas, otras que son más invasivas, unas que son menos confiables, otras que son más confiables. Ahora sí tenemos que combinar todo para que no haya apagones. Solar, eólico, hidro, excelentes, pero hay que combinarlas para que tengan resultado. Tenemos otra matriz alternativa, que es la geotérmica. La energía geotérmica tiene un alto, el factor de planta es sumamente alto. Igualmente, yo puedo explotar un campo geotérmico todo el año y prácticamente, igual que las otras energías como la nuclear y la térmica, salen de producción solo cuando se le da mantenimientos a la planta. Pero no es una energía que, a diferencia de las otras tres alternativas que mencioné, depende del clima. Hoy interesante el punto, depende del clima. La geotermia no depende del clima. Estamos explotando un reservorio profundo y puede explotarse continuamente. Otra ventaja que tiene la geotermia con respecto a las otras energías alternativas es que las otras energías alternativas no coexisten con nada en el medio. Si quiero un parque solar, ahí solo hay parque solar. Por ejemplo, en Sahara, donde han instalado 20 kilómetros cuadrados de parque solar, en ese arenero ahí no hay ningún problema. Incluso ya ahora los escorpiones tienen sombrita donde esconderse y no hay ningún problema. En nuestro caso, estos kilómetros cuadrados se vienen a competir con algún otro terreno, sea bosque, sea sembradíos, en algo va a competir y no es compatible. El eólico permite algo más, tener algunos zacates y tal vez caballos o ganado, ¿verdad? Pero evidentemente la posibilidad de recuperación, digámosle, alrededor de un eólico es muy limitada, porque todos grandes árboles alterarían los regímenes de viento y afectarían. Y con las hidros de represa pues van a invadir todo lo que tienen que invadir para reservar, para poder hacer el gran reservorio de agua que se requiere para que funcione. Estas son las características de las energías, de este tipo de energías alternativas. Son invasivas y no coexisten con otras, digámosle, con lo que sería la recuperación. Diferente es la geotermia. La geotermia es una energía menos invasiva y además permite la coexistencia con el medio. Estos son fotos de Miravalles para cuando lleguen allá y nos visiten. Esto, cuando nosotros lo compramos hace 20 y tantos años, eran potreros abandonados. No es que pasamos las tuberías por el bosque. Esto es lo que vamos a hacer ahora en Pailas 2, que hay bosque, vamos a pasar las tuberías por el bosque. Aquí no había bosque, el ICE reforestó y ahora hay un bosque donde coexiste todo el desarrollo geotérmico. Entonces esto permite que sea una energía, digamos, menos invasiva y que haya coexistencia con el medio al mismo tiempo que tiene un factor de planta más confiable. Esto es importante porque el tema del cambio climático es de todos los días. Y desde que el mundo es mundo y existe atmósfera, ha habido cambio climático. Durante toda la historia geológica de la Tierra ha habido cambio climático y serio, ya no lo que está pasando ahora. Y van a seguir habiendo. El problema es que tan preparados estamos para poder soportarlos. Entonces, esto nos lleva a hacernos un planteamiento. Nos sentimos muy orgullosos porque toda nuestra matriz energética es de fuentes renovables. Pero gran parte de esa matriz energética es muy susceptible a los cambios climáticos. ¿Qué pasa? Como ahora si llueve menos. ¿Qué pasa si cambian los regímenes de viento? Entonces, muy bien hasta ahora, pero esto nos mete en un nuevo problema. Queremos una matriz estable, queremos combinar todas estas fuentes y no queremos apagones. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para ir combinando los diferentes tipos de energía para que eso no suceda en un futuro. Esto es la capacidad instalada por tipo de planta en Costa Rica en este periodo. Fíjate cuenta, tenemos alrededor de 2.700 megawatts instalados. Y estas son los diferentes tipos de energía, como verán, el hidro, el térmico, el geotérmico, el eólico, biomasa y solar, que ni se ve. Y así ha ido creciendo la matriz energética en Costa Rica. Siempre ha sido principalmente el hidro y de ciertos años para acá entra la geotermia. Esto es la capacidad instalada. Nosotros no podemos utilizar esto en un mismo momento.
sopla viento, porque en veces llueve menos, porque como verán toda esta primera grande es hidro y todavía la eólica va a depender de factores climáticos. Entonces no podemos decir que Costa Rica puede producir 2.700 megawatts, no es posible, porque en unos meses unas plantas producen más y otras producen menos porque dependen de condiciones climáticas, excepto la geotermia o las térmicas que no dependen de condiciones climáticas. Este es el consumo, ejemplo de consumo de un día de invierno y un día de verano, alrededor de 1.500, alrededor de 1.600 megawatts, son los picos de consumo de un día. Lo que nosotros logramos consumir es esto. Estas son las diferentes matrices energéticas que se utilizan. La amarilla es la geotermia, que es una energía base, es constante para todo el año. Y después vienen los otros diferentes tipos de energía. Y ha ido creciendo la generación térmica en los años. Desde 2004 a 2011 hemos ido creciendo hasta llegar a aproximadamente un 9%. Y eso es lo que ustedes oyen ahora en las noticias, ¿verdad? El factor térmico, que es más caro, menos caro. Y efectivamente, entre más aumentemos el factor térmico, mientras más utilicemos combustible para poder completar lo que falta, pues vamos a pagar la electricidad más cara. El combustible no lo producimos nosotros, además ese tipo de energía sale de 6 a 10 veces más caras que las que producimos nosotros. Lo ideal es reducir este tipo de energía, que es más caro y que además nos hace dependientes de otros. Después de esta introducción a las energías, entonces pasamos a la geotermia. La geotermia, en realidad el término geotermia, que se usa arbitrariamente, geotermia lo que realmente quiere decir es la ciencia que estudia el estado térmico de la Tierra, o sea, cómo cambia la temperatura abajo, por qué cambia. Eso es lo que, si ustedes van a ver, eso es una rama de la ciencia, eso es lo que significa geotermia. Pero nosotros arbitrariamente utilizamos ese término para todo, como cuando decimos que Saprissa y la Liga juegan bien, ¿verdad? Abusamos con los términos de jugar, ¿verdad? Igualmente pasa aquí, no necesariamente, aunque lo usemos popularmente, muchas veces esos términos causan confusión. Energía geotérmica es el calor contenido en el interior de la Tierra, es un enorme calor que va a estar ahí por millones de años, ha estado por miles de millones de años. Es enorme, como el calor del sol, es enorme. Pero nosotros no podemos utilizar toda esa energía. Hay una parte de esa energía que realmente podemos utilizar y depende de la tecnología. Conforme vaya avanzando la tecnología, posiblemente podamos utilizar más. Y esa parte de la energía geotérmica que realmente se puede utilizar se llaman recursos geotérmicos. Y eso es lo que hace el ICE, es la explotación comercial de los recursos geotérmicos. ¿Para qué se usan los recursos geotérmicos? Para muchas cosas. En Costa Rica se usa para generación eléctrica y balneología, o sea, baños, piscinas, pero pueden utilizarse para muchas otras cosas más. Allá se nos ha acercado, incluso hemos asesorado tesis orientadas a secadores de granos, que esa zona es una zona que se pierde mucho cosecha por la humedad. Si pudieran desarrollar secadores de grano, posiblemente sería de gran utilidad para todos los campesinos de la zona norte. Hemos hecho los trabajos, hemos ofrecido incluso poder dar la energía, y eso depende ya de instituciones como el MAC o el Consejo Nacional de Producción que logren desarrollar utilidades de esas. Pero la energía geotérmica tiene mucha aplicación. Como le digo, en Costa Rica solo de generación eléctrica y lo que es balneología, baños, y de una forma, digamos, empírica, sí, dejando el factor salud de lado, cosa que por ejemplo en otros países sí es muy tradicional. En Europa, por ejemplo, tiene una tradición muy grande de balneología, pero podría usarse para mucho más y el país tiene potencial. El ICE no entra en estos rangos de acción, se limita a lo que es generación eléctrica. ¿De dónde tenemos esas anomalías de calor que producen las condiciones para que haya reservorio geotérmico? Tectónica de placas, nos vamos a la teoría base de tectónica de placas, una corteza oceánica desplazándose, creciendo constantemente en el centro de los océanos, saliendo material nuevo y expandiéndose, y esta corteza oceánica entrando por debajo de cortezas continentales o rompiendo sus propias cortezas y generando fenómenos geológicos. ¿Qué tenemos? Los más típicos, cadenas de islas como es Japón, llena de Filipinas, llena de volcanes. Tendríamos un punto caliente que es un juego de islas desplazándose como es Hawái, se desplazan y solo en el último hay actividad volcánica. Tendríamos islas producto de la salida de superficie de la salida oceánica media, que sería Islandia,
simplemente estos cerros que van saliendo aquí llegan a la superficie, también de origen volcánico. Tendríamos lo que es una zona de presión continental, o sea, la formación de un protoceno, como sería el Rift africano, y tenemos lo que serían las cordilleras, como es en el caso nuestro. O sea, cuando se van a buscar estas anomalías de calor, no podemos ir a cualquier lado a buscarlas, sino que ya hay condiciones geológicas que preestablecen dónde se van a buscar. No vamos donde nos da la gana, vamos donde la realidad geológica permite que se creen estas condiciones anómalas de calor. En Costa Rica, alrededor de los ejes volcánicos. O sea, en Costa Rica no tenemos otro lugar para ir a buscar zonas de anomalía caliente que alrededor de los ejes volcánicos. Todos los fenómenos magmáticos que produjeron ese volcanismo son los que producen las anomalías del calor a la periferia de estos volcanes, de estos aparatos. Entonces no podemos irlo a buscar a Nicoya, no podemos irlo a buscar en Limón. O sea, la realidad de distribución anómala de calor en Costa Rica siempre va a estar periférica al eje volcánico. Por eso es que estamos ahí y no por ninguna otra razón. Ojalá pudiera todo el país utilizarse como fuente geotérmica, pero no lo es. Y esta es la razón, cuando nos han preguntado, ¿pero por qué están ahí? Esta es la razón. Una vez que se determinan esas zonas de interés anómalo de temperatura, se hacen estudios geocientíficos detallados, geofísicos, geológicos, geoquímicos, para poder determinar las zonas donde vamos a llegar a invertir mayor cantidad de dinero, para poder determinar si existen o no recursos explotables. Estos estudios tienen un costo, se hacen en la etapa de factibilidad, pero aún así no son los más caros. Los estudios de factibilidad que se hacen en geotecnia son caros. O sea, tenemos que hacer pozos profundos, se utilizan este tipo de perforadoras. Elisa tiene 3 perforadoras de este tipo que se pueden perforar hasta 3.000 metros. Y se hacen los pozos que andan alrededor de $4 millones cada uno. Para nosotros poder llegar a un estudio de factibilidad, es decir, bueno, esto es factible, vamos a meterle más plata, el riesgo anda alrededor de $30 millones. Entonces es sumamente grande. Se hacen pozos de este tipo, donde son telescopiados y tienen varias coberturas de acero que permiten llegar aislando toda la parte superficial, permite llegar a un yacimiento y explotarlo. Luego, esa es la parte típica de un pozo. Aquí pueden ver un pozo perforándose y esta es la zona después de ciertos años de recuperación. Inicialmente teníamos este estilo de perforación, que era una perforación vertical. Hoy en día se utilizan perforaciones direccionales, donde de una sola plataforma podemos hacer varios pozos, lo que hace que estas plataformas, que antes eran una por pozo, ahora son 4 por pozo, disminuyendo considerablemente el área de afectación y lo que sería la distribución de tuberías. Este es el principio típico de una perforación direccional, aunque esto es idealizado, hay condiciones reales. Estos son yacimientos geotérmicos, en resumen, sería muy análogo a una olla de presión sobre el disco. El disco, la roca colectora, que sería la olla, una capa sello, que serían las paredes y la tapa de la olla, y el pozo sería levantar el pitillo de la olla. Esto más o menos es el equivalente a un yacimiento geotérmico. Una vez con ese vapor se envía a turbinas y estas turbinas generan la electricidad constantemente. Todo el agua que se separa en el proceso se inyecta de nuevo en el mismo sistema, ya que eso garantiza la sostenibilidad de un sistema como estos. Igualmente pueden usar fluidos binarios mediante sistemas de intercambio de calor y no necesariamente el uso directo del vapor. Esto hace que se pueda permitir utilizar rangos de temperaturas menores para generar electricidad. Esta tecnología es relativamente nueva. Hace más de 20 años este concepto no era posible. Este es el campo geotérmico Miralles, un vistazo general. En Miralles tenemos instalados 163 megas. Este es el campo geotérmico Pailas 1, donde hay 42 megas. Este es el desarrollo actual que se está haciendo Pailas 2 para un sistema de 55 megas. Y este es el área de estudio Borinquen para 110 megas que se están estudiando. Todo esto está fuera de las áreas del parque. Sostenibilidad de un reservorio, nos han preguntado cuánto dura esto. Bueno, dijimos no se influencia del clima, pero se influencia de las buenas o las malas decisiones de las personas que las operamos. Entonces, este negocio es producto de un reservorio de explotación y su continuidad depende de que las políticas de explotación logren un equilibrio entre la extracción y la recarga.
a la vez que se controlan los fenómenos de enfriamiento, fenómenos de descompresión y fenómenos químicos de la complejidad del clima. O sea, constantemente deben hacerse estudios y analizarse todo lo que está pasando ahí para lograr que no decaiga un sistema de estos. O sea, estos sistemas pueden decaer, por lo cual no entran dentro del concepto de diccionario renovable, sino que son sostenibles. O sea, un uso racional y consciente que permita su aprovechamiento bajo un régimen de estabilidad. No se afecta el clima, pero debe darse un proceso de sostenibilidad. Experiencia mundial en zonas protegidas. Tenemos lo que es Filipinas. Esto era un parque nacional. Se segregó una parte y se hicieron desarrollos geotérmicos en este sector. Este es un tipo de separación que se dio, por ejemplo, en Filipinas. En el caso de Kenia, lo que se hizo fue que en Olcaria, en el parque Olcaria, lo que se hizo que dentro del parque se dieron permisos de concesión para desarrollos geotérmicos. En el caso de Costa Rica, la ley 17680 lo que pretendía inicialmente era hacer una desafectación, o sea, una modificación de los límites del Parque Nacional Rincón de la Vieja según lo permite la ley vigente, que es el artículo 38 de la ley de áreas silvestres y lo que sería la ley orgánica del ambiente, el artículo 38, que permite mediante un estudio técnico modificar límites, o sea, está dentro del marco legal. Inicialmente esta era la propuesta que se tenía. Han habido diferentes voces al respecto diciéndose, bueno, consideramos que no es mejor desafectar. Desafectar era cambiar límites, o sea, le quitamos 100 hectáreas acá y se le ponen 100 hectáreas acá. El parque queda del mismo tamaño y estas 100 hectáreas ya no son parques, entonces toda actividad industrial ya no se va a hacer en parques y queda protegido la integridad de la zona de los parques. Hay otras personas que opinan que podría usarse el cambio de uso de la tierra, que es que en esas áreas, en vez de separarla, que se cambie el uso y se permita dentro de los parques el desarrollo. O sea, son dos cuestiones que están ahí, son dos opiniones que nos han llegado. Estas son las áreas de interés que originalmente se habían dicho para el estudio. En resumen, ¿por qué usar recursos geotérmicos? Como dijimos, es energía propia, es eficiente, es confiable, lo podemos tener todo el año, ahí está. Es más barata, considerablemente más barata y de menor emisiones, si vemos CO2 y H2 es equivalente, y con respecto a la alternativa del uso térmico. Además, que permite una coexistencia con el ambiente, cosa que no permiten otras energías. Con esto concluyo y muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por venir y muchas gracias también por invitarnos. Yo voy a complementar un poco la presentación que les hizo don Eddie, enfocándolo ya ahora un poco diferente. Básicamente lo que queremos lo que se quiere es crear conciencia, ¿verdad? Para eso estamos analizando la ley de parques, para eso estamos viendo las necesidades que tiene el país, cuáles son las alternativas que se pueden obtener. Entonces básicamente ahí va a estar enfocada la presentación. Es importante que lo que se pretende o lo que debería pretenderse es generar información para que la gente forme un criterio, ¿cierto? Para que cada quien sepa al final qué decidir. Bueno, apoyamos la energía en los parques o no la apoyamos. Entonces es importante que se genere información que la gente pueda entender y que les permita aclarar dudas en lugar de generarles confusión. Partiendo de ahí, yo quiero hacer algunas observaciones sobre unas presentaciones que estuvieron en internet y que fueron presentadas en otros foros. En esos foros proponen como soluciones algunos cambios en el uso de la energía, por ejemplo, cambiar luces convencionales por luces LED, cambiar luces fluorescentes de un tipo por otro tipo y hacer un análisis de los ahorros que se tendrían. Lamentablemente, la información que hemos encontrado, hay una serie de errores que creemos que es necesario que se haga la aclaración para no generar una falsa expectativa de en realidad los beneficios que podríamos obtener. Estamos totalmente claros en que cualquier ahorro que podamos obtener es sumamente importante y deberíamos hacer todos los esfuerzos por conseguirlo, pero no debemos confundir una cosa con la otra. No es que por esos ahorros que se están proponiendo vayamos a solucionar un problema que es real para el país.
Por ejemplo, en esto que vemos acá, bueno, se hace un cálculo del consumo de energías. Lo que se propone es el cambio de los mercurios que se usan en el alumbrado público por bombillos LED. Lo que pasa es que hay algunos problemas ahí con los datos. Por ejemplo, se utiliza una potencia de 600 watts, cuando en realidad las luminarias que utiliza el ICE son de 200 watts. Bueno, hay de 150 y de 250, pero digamos que en promedio son 200 watts. Además también se usa una cantidad de 1 millón de luces, cuando en este momento aproximadamente las cantidades de luminarias que hay para el alumbrado público son alrededor de 300.000. Entonces ahí digamos algunas cositas que es necesario aclarar. Haciendo esas correcciones y utilizando la misma fórmula que se utiliza, al final nos da que efectivamente hay un ahorro muy importante. No de 19 terawatts como se indica aquí, sino de 0.1 terawatts anuales, que obviamente es algo que no es despreciable. Sin embargo, bueno, también se dice que eso es 53 veces el potencial geotérmico que obtendría el ICE en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Ahora, esa es una información que definitivamente no es así. Hubo un error ahí a la hora de hacer ese cálculo. Ahora, si pudiéramos realizar esos cambios y si pudiéramos ahorrarnos toda esa energía, excelente. El problema es que normalmente las luces las utilizamos en la noche, ¿verdad? Y si vemos esta gráfica que ya les había presentado Eddie, en las horas nocturnas, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá son las horas. En las horas nocturnas en realidad es cuando la demanda es un poco más baja. Bueno, evidentemente de 6 a 7 es la hora pico, es cuando tenemos una mayor demanda de energía. Sin embargo, en las demás horas nocturnas casi no tenemos demanda. Si vemos por ejemplo, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, normalmente no estamos utilizando las luces, el alumbrado público, y en las casas incluso no estamos utilizando la energía. Entonces, todos esos ahorros, que evidentemente hay que tratar de ver cómo los conseguimos, no nos ayudarían a resolver el problema de la demanda de energía, porque en las horas que necesitamos la energía no estamos utilizando el alumbrado, entonces como que no hay una compensación ahí de una cosa con la otra. Esto es nada más para mostrarles cuál es más o menos la generación que se tiene de energía eléctrica. Este es el dato del año 2000, en realidad ha variado un poco, pero ahorita creo que anda como en 10.5 teras, que son la energía total que se produce. Y esta es una proyección que hizo el Ministerio de Ambiente y Energía sobre el crecimiento en la demanda de energía. Entonces, si vemos del 2011 más o menos al 2019, el incremento en la demanda de energía, vean que la tendencia es más o menos lineal, es lo que ha venido pasando desde hace muchos años, sería de un 33%. Entonces, estamos considerando que este mismo estudio dice que si hiciéramos todos los cambios, utilizáramos aparatos que sean economizadores de energía y demás, se podría obtener una reducción más o menos de un 10 a un 15%, ¿verdad? Entonces, aún así, vemos que aunque pudiéramos cambiar todos los aparatos por aparatos económicos, aún así tendríamos una cantidad muy importante de demanda que no podríamos cubrir solamente con ahorro. Entonces es importante que eso lo tengamos claro, porque de alguna parte tiene que salir la energía. Y el ICE está teniendo en ese momento el problema que en ninguna parte puede desarrollar proyectos. Pero ustedes oyen del DIQIS, oyen de los hidroeléctricos, oyen de una cosa, oyen de la otra, y en ningún lado se pueden desarrollar proyectos. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer dentro de 10 años, dentro de 15 años? ¿Cómo vamos a satisfacer la demanda de la industria, que es la que genera trabajo, que es la que nos permite mejorar nuestra calidad de vida, que es la que permite el desarrollo del país? Entonces yo creo que es una pregunta importante que necesitamos responder. Entonces necesitamos buscar alternativas que efectivamente nos permitan satisfacer la demanda sin generar impactos sobre el ambiente que sean realmente importantes. Bueno, esto es más o menos lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Necesitamos energía, necesitamos, como bien lo decía Eddie, que sea energía firme, ¿verdad? Podemos desarrollar muchos proyectos eólicos, podemos desarrollar muchos proyectos solares, pero ya sabemos los problemas que tienen esos proyectos, ¿verdad? El solar, además de que ocupa extensiones muy grandes, tiene un factor de planta muy bajo. Lo mismo pasa con el eólico. Entonces, cuando esas plantas no pueden generar,
la demanda no se va a detener porque esas plantas no pueden generar. Obviamente hay que suministrar esa energía. Y si no la podemos suministrar con hidroeléctricos de embalse o con geotérmicos, tendríamos que suministrarla con térmicos, que ya todos sabemos el problema de los térmicos, bien lo comentó Eddie. Es energía muy cara y adicionalmente es bastante contaminante. Otro tema que quería comentarles, mencionar nada más porque se ha hablado mucho en estos últimos días, tal vez acá ustedes no lo han escuchado, pero sí en Guanacaste se menciona mucho ese problema del arsénico en las aguas. Se ha querido relacionar, se ha dicho que el problema del arsénico en las aguas es por la explotación del campo geotérmico. Hay varias cosas ahí que hay que tener en mente para entender qué es el problema que se tiene. Por ejemplo, ya les mencionó cómo es un pozo geotérmico, ¿verdad? Esto baja hasta 1000, incluso hay pozos hasta 3000 metros, están recubiertos. Esto que ustedes ven acá en color verde y en color café son capas de concreto. Lo que se ve en negro es tubería de acero, que bajan hasta profundidades que pueden ir de los 800 hasta los 1000 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las zonas donde hay acuíferos, el pozo está totalmente cubierto. ¿Esto por qué es? Bueno, porque nosotros lo que necesitamos es extraer fluidos a alta temperatura. Si hubiera una invasión de fluidos fríos, lo primero es que inmediatamente lo sabríamos porque eso afectaría la producción del pozo. Nosotros necesitamos que nos dé la máxima potencia posible, entonces obviamente nos avisaría inmediatamente y no nos beneficiaría que eso pase, entonces nos aseguramos de que no suceda. Esto que está acá son las profundidades de los pozos que se usan para reinyectar el agua. Como él les explicó, en el reservorio nosotros extraemos el agua, la utilizamos en superficie y la volvemos a reinyectar. Porque el objetivo es que al final esa agua la podemos estar recirculando para que no se agote el reservorio. Bien nos explicó Eddie, no es un recurso renovable. En realidad si nosotros extraemos el agua y no la volvemos a inyectar, se acaba como la olla de presión, ¿verdad? Nos quedamos sin agua, no tenemos forma de generar energía. Entonces básicamente esto es para que ustedes vean a las profundidades que se reinyectan las aguas y también el acabado que tienen esos pozos, lo que implica que sería muy difícil que haya una conexión entre el reservorio y las aguas superficiales. Bueno, adicionalmente sabemos que los problemas de arsénico en las aguas en Guanacaste están en Bagaces, donde los niveles son, digamos que están en el límite, en Cañas, que sí son un poco más altos, bueno, en Montenegro y en otras partes ahí cercanas a Bagaces. Nosotros realizamos un estudio de solicitud del Ministerio de Salud en toda la zona alta, la zona donde está el proyecto geotérmico. Bueno, curiosamente, aunque quieren hacernos creer que el problema del arsénico es por la explotación del campo, curiosamente en todos los acueductos de los pueblos que están dentro de donde está el proyecto geotérmico no tienen problemas de contaminación con arsénico. Entonces, bueno, ahí nosotros decimos, no entendemos la relación, ¿verdad? Hacen análisis, sino también de metales pesados para ver cuál es la relación. En este momento se ve el arsénico porque es la moda, ¿verdad? Alguien dijo arsénico y es la moda, pero no se está pensando en todos los demás metales que deberían estarse también analizando. No sabemos cómo están las aguas en cuanto a eso. Bueno, por lo menos las de Miravalle sí tenemos una idea de cómo andan. También en cuanto a lo que son las emisiones, que ya también lo mencionó Eddie, esta es una relación de las cantidades de CO2 que generan las plantas geotérmicas que tenemos en Costa Rica, relacionándolas con el promedio a nivel mundial y también con la generación que tienen las plantas térmicas también de Costa Rica, las que tienen LIS. Entonces, yo creo que el gráfico habla por sí solo, ¿verdad? Estas serían las emisiones que tendríamos en Miravalles y en Pailas, y estas son las emisiones para producir esa misma cantidad de energía utilizando una planta térmica. Entonces yo creo que es evidente los beneficios en cuanto a la reducción de CO2 que se tendría al utilizar las plantas geotérmicas en lugar de las térmicas. ¿Por qué las plantas geotérmicas en lugar de las térmicas? Porque como ya les dijimos, las plantas geotérmicas son energía de base, o sea, es energía confiable, siempre está disponible, entonces está en la base del sistema. Y las plantas térmicas igual son energía confiable porque siempre está disponible. Entonces la idea de las geotérmicas es que puedan sustituir toda la necesidad que existe de utilizar las plantas térmicas.
¿Qué es lo que necesitamos? Más que deseamos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos informar a la gente, o sea, que la gente sepa en realidad cuál es el problema que tenemos, cuáles son los problemas que podríamos tener y que tengan herramientas para tomar decisiones. Hace unos días salió esto publicado en un periódico. Entonces, bueno, aquí casi no se lee, pero dice: no más duelo, detengamos la segregación del Parque Nacional Rincón de la Vieja. Y lo que presentan ahí en, no sé, de una forma ahí, parece como una película de miedo, ¿verdad? Tenebrosa, sí, toda una devastación, un camión aquí sacando unas tucas y animales un poco modernos, porque hasta con sombrero y demás, que están ahí viendo lo que está sucediendo, ¿verdad? Probablemente esto representa lo que hace muchos años se daba en Costa Rica. No sé si ustedes sabrán, pero la ley del ITCO tenía incluso una multa para la gente que tenía una finca y no la deforestaba para trabajarla, que no le sacaba provecho, los multaban. Hoy es todo, obviamente hoy es todo lo contrario, ¿verdad? Hoy ya sabemos, tenemos un montón de legislación que impide incluso la corta de árboles y tiene una serie de protecciones que son muy importantes. Pero eso no refleja para nada lo que es un campo geotérmico. En el caso del campo geotérmico Miravalles, se ha recuperado un 144% de los terrenos que estaban deforestados. Cuando el ICE llegó y compró esos terrenos para desarrollar el proyecto, todo eso eran potreros, todo estaba deforestado. Adquirió las fincas, no tanto porque el ICE quisiera adquirirlas, sino porque los dueños vieron la oportunidad: al ICE vendámosle y nos hacemos un montón de plata, ¿verdad? Entonces, aunque el ICE les decía: no, lo que necesito es un espacio muy pequeño para desarrollar el proyecto, ellos decían: no, me compran toda la finca o nada, ¿verdad? Entonces el ICE adquirió una cantidad de terreno muy grande en esta zona. Entonces, la verdad es que la realidad no se puede ocultar. Ahí está el campo geotérmico Miravalles, cualquiera puede ir en cualquier momento y ver lo que está pasando ahí, ver lo que es en realidad un proyecto geotérmico y que no nos vendan cuento, como dicen, ¿verdad? Podemos ir a confirmarlo nosotros mismos o ustedes mismos. Cuando quieran ir los invitamos, ¿verdad? Estamos ahí a la orden para recibirlos. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es eso, ya ahí les mostró las imágenes. Este es un proyecto geotérmico, esta es una línea de vapor, que es por donde se transportan los fluidos. Esta es una línea de vapor, este es un camino. Vemos cómo con el tiempo, inclusive, la vegetación se cruza sobre el camino, ¿verdad? Entonces no hay fragmentación, que es una de las cosas que argumentan los ambientalistas. Este es el volcán Miravalles. Esto que está acá es una unidad de separación, que es uno de los elementos más grandes del proyecto. Bueno, la casa máquina es el más grande, vemos que este es el segundo elemento más grande. Entonces vemos que prácticamente, si no fuera porque está saliendo ahí el vapor, no nos daríamos cuenta que está ese elemento ahí. Igual acá, este es el caso de Pailas. Toda esta zona que ustedes ven acá arriba es donde está Pailas 1. Y acá donde está tomada la foto es un mirador que es una de las partes más altas que se tiene para observar toda la zona. Lo utilizaron como un mirador. Entonces podemos ver que incluso de ahí es prácticamente imperceptible dónde está el proyecto. Okay, vamos a apurarnos, que me dicen que no tengo tiempo. Esto es el campo geotérmico Miravalles, exactamente lo mismo. Todo eso que ustedes ven acá es porque en ese momento las plantas estaban en mantenimiento. Normalmente ustedes van ahí y no van a ver esas emisiones de vapor. Pero vean que en toda esta zona está el campo geotérmico. Si no estuvieran esas salidas de vapor ahí, ustedes no notarían que está el proyecto ahí. ¿Por qué les cuento esto? Porque en otro foro tomaron una foto del volcán Rincón de la Vieja, pusieron una foto acá que tomaron de un helicóptero de cuando se estaba construyendo la planta y dijeron: vean, esto es lo que va a pasar en el Rincón de la Vieja, ¿verdad? Entonces a nosotros nos parece que eso no debería ser, puede ser porque pasa, pero no debería ser. Deberíamos decirle a la gente lo que en realidad puede suceder. Esto es para que vean, esto es del 2007, del 87, así estaba cuando empezábamos en Miravalles. Este es el mapa de cobertura boscosa, pueden ver cómo ha mejorado. Este es del 2007, ya en este momento ya tiene que estar incluso mucho más reforestado. Sí, y vean sí, todas estas manchitas negras que ustedes ven acá son los pozos que tenemos. Entonces vean que corresponde con la recuperación que se ha dado. Otras imágenes ahí para que vean. Esto fue cuando iniciamos, hace muchos años, cuando estaba construyéndose la estación separadora y cómo está en este momento.
Nos dicen, bueno, es que en Rincón de la Vieja es diferente porque ahí ya está el bosque, ¿verdad? Pero, bueno, si donde no había bosque, en este momento tenemos un bosque, eso significa que el proyecto no es tan nocivo como dicen, como para que se recupere el bosque. Debería ser más difícil si no había nada y lograr lo que tenemos ahora. Igual, ¿verdad? Imágenes ahí para que vean cómo está ahora. ¿Cuánto tiempo me queda? Como un minuto. Un minuto. Ok, entonces muy rápido, nada más para que vean los impactos en la parte de generación de empleo. En este momento más o menos tenemos 450 empleados que permanentemente están trabajando para el proyecto, para recursos geotérmicos. Y en la fase de construcción, que es cuando más empleados hay, que se va a iniciar el próximo año en Pailas, más o menos la generación de empleo son 100 trabajadores, que son temporales. Siempre el ICE, en la medida de lo posible, contrata a las personas del sitio donde está el proyecto, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Esto es Guayabo. Hace muchos años, cuando llegamos ahí a hacer las primeras exploraciones, esto es Guayabo ahora, ¿verdad? El desarrollo del pueblo es increíble. Ustedes pueden ahí conversar con cualquier poblador y les va a decir, gracias al empleo que trajo el ICE, aquí antes era solamente la parte de agricultura, la parte de las ganaderías. Bueno, eso vino a cambiar la calidad de vida de las personas. Incluso la mayoría de empleados que ahora tiene el ICE, profesionales, son los hijos de los primeros señores que empezaron a trabajar ahí, que después estudiaron, y se va creando una cadena ahí muy importante. Igual acá, este es un pueblito que está antes de llegar a Pailas. El ICE trata en la medida de lo posible de hacer mejoras para beneficiar a la comunidad. Esto es Curubandé. Así era como era hace unos años Curubandé, antes de que empezara el proyecto del ICE. Esto es como está ahora Curubandé, pueden ir a verlo, ahí está, que nadie les meta cuento. Igual, todas las mejoras que se han obtenido en el pueblo. Igual esto es la parte de recuperación, este es en Pailas. Esto fue en el 2001 cuando empezamos a trabajar, pueden ir a ver este pozo, y eso es como está ahora en el 2011. ¿Verdad? Entonces, en realidad, para que vean que el hecho de que tengamos un pozo y lo estemos explotando no significa un impacto sobre el medio circundante. Igual estos son ejemplos en Miravalles. Esto es un humedal que hay en la parte de atrás de una de las plantas. Igual existe ahí una cantidad grande de biodiversidad, peces, o sea, el asunto es que en realidad el impacto no es significativo. En cuanto a lo que es la calidad, la conservación la parte de ahorro energético y demás, pues igual, el ICE se preocupa, tiene un programa para la gestión de los residuos también. Todo lo que se genera se coprocesa, se separa, se recicla todo lo que se puede. La parte de reforestación, se trabaja con las escuelas, con las comunidades. La parte de ahorro de agua, tenemos sistemas, la parte de los sanitarios están conectados a sistemas que captan el agua de lluvia, la almacenamos y la utilizamos para los sanitarios y demás, para también el ahorro de la parte de agua. Eso es lo que quería comentarles, ya se me terminó el tiempo. Bueno, yo voy a hablar un poco de un tema que está vinculado al tema geotérmico, pero quiero que lo veamos en perspectiva porque me parece que es un tema clave. Los compañeros del ICE lo mencionaron sobre la participación, que a veces reconozco que a veces desde el punto de vista ambiental a veces se va al extremo o incluso con los argumentos que se presentan, pero eso es un indicador social de que hay un porcentaje importante de la población que tiene deseos de opinar y de ser partícipe de la decisión que se va a tomar, y entonces tenemos que verlo en esa perspectiva. Hace 40 años el ICE, cuando desarrollaba proyectos, prácticamente no tenía que preguntarle a nadie, ¿no? Ni siquiera tenía que hacer estudios ambientales, sino que el ICE decidía ejecutar un proyecto y cuando tenía el financiamiento, pues lo ejecutaba. Costa Rica ha cambiado en las últimas décadas, ¿no? Y yo creo que parte de esto, el hecho de que estemos aquí, precisamente discutiendo un tema como este, es evidencia de que este país requiere más participación en la toma de decisiones,
sobre todo en lo que llamamos la toma de decisiones estratégicas, porque en el tema de geotermia, sobre todo la propuesta que hay de desarrollar un proyecto geotérmico en un área silvestre protegida, que el país se comprometió hace 30 años cuando estableció los sistemas de áreas de protección, incluyendo parques nacionales, a proteger a perpetuidad. Y entonces ahí tenemos un problema de principios, porque resulta que hace 30 años dijimos vamos a proteger los parques nacionales y las áreas silvestres protegidas a perpetuidad. Y resulta que sobre la marcha ahora nos dicen que necesitamos cambiar las reglas del juego y empezar a plantear cambios en esas reglas para permitir el aprovechamiento de recursos energéticos. Y el problema es que estamos en una coyuntura muy importante en la medida en que no es solo el tema de geotermia, porque ya vimos en el mapa de las áreas geotérmicas que afortunado o desafortunadamente el área donde hay potencial geotérmico en un porcentaje importante está en régimen de protección, que son parques nacionales casi todas las áreas volcánicas. Pero también hay otras áreas de parques nacionales que tienen otros recursos naturales. Y bueno, nosotros como geólogos lo sabemos, hay áreas donde hay potencial minero o hay potencial incluso de recursos hidrocarburíferos. Y entonces tenemos un problema de coyuntura. La decisión estratégica de abrir las áreas silvestres protegidas al aprovechamiento de recursos puede significar en este momento la apertura en principio de una pequeña puerta que gradualmente se puede ir convirtiendo en un gran portón donde va a haber otra gente interesada en decir, bueno, si ya se permitió entrar para sacar energía geotérmica, pues también nos pueden permitir a sacar otros recursos que puede haber en los parques nacionales. Entonces, vean que es una decisión en la que no necesariamente estamos diciendo no de tajo, sino que por lo menos el planteamiento que yo he defendido es que es una decisión que tiene que tomar la sociedad costarricense de una forma madura, bien discutida, bien analizada, bien sopesada, con pros y contras, y sobre todo bien condicionada en el caso que se diga que sí, ¿verdad? Y no una decisión que toma un grupo de políticos con los cuales yo creo que hay consenso, que hay muy poca confianza, ¿verdad? Porque los políticos nos vienen y nos venden una situación de emergencia y nos dicen, vea, urge hacer esto. El caso de energía es clásico, ¿verdad? La administración de gobierno pasado nos dejó un proyecto de ley cuya intención fundamental es desmantelar al ICE, porque prácticamente lo que quería hacer con ese proyecto de ley nacional de energía era hacer lo mismo que hizo con telecomunicaciones, crearle competencia al ICE, quitarle el control del ICE, que yo creo que la mayoría de los costarricenses reconocemos que el ICE ha hecho un excelente trabajo en el modelo energético que tiene, porque el 90% de la energía es una energía limpia, o bastante limpia. Y entonces nos vienen a decir, bueno, es que hay que abrir al mercado todo el asunto, ¿no? Y el ICE que sea uno más que participe. Y bueno, eso es lo que nos dijeron los políticos y nos vinieron a convencer de que estamos en una crisis tal que todavía se menciona el hecho de que hay que trabajar en ese tema. Y la otra ley que nos propusieron como alternativa tampoco es muy buena que digamos, ¿verdad? Porque ahí viene la idea de quitarle los grandes consumidores de energía al ICE para que entren, que puedan comprarle de forma directa a los productores de energía privados. Entonces vean que tenemos razón, la sociedad costarricense como un todo, de desconfiar de nuestros políticos. Porque los políticos nos están vendiendo una situación de emergencia, nos dicen, vea, es por esto que urge aprobar esta ley, pero no nos dejan ni siquiera discutir el asunto con madurez y decir, bueno, ¿cómo hacemos para ver realmente la situación, valorar y sopesar en qué estado estamos y cómo tomamos decisiones acertadas hacia el futuro? Y por eso es que yo planteo este tema. EAE es un instrumento que es relativamente nuevo para nosotros. Sin embargo, es un instrumento de la evaluación ambiental que se utiliza en los países, sobre todo países desarrollados, desde hace ya más de 30 años, y es la forma madura en que la sociedad toma decisiones.
y por lo menos yo he venido defendiendo desde hace años el hecho de que la sociedad costarricense ya está preparada desde hace tiempo para participar activamente en la toma de decisiones estratégicas a través de la EAE. Vean que la misma propuesta de ley, la 17.680, vean que la EAE trabaja al revés de como se propuso, porque de pronto nos viene el Poder Ejecutivo y nos dice, aquí tengo un proyecto de ley para poder extraer energía geotérmica del Parque Nacional. Y esta es la redacción de la ley. Ya ahí se ha tomado la decisión estratégica. Alguien, un grupo muy pequeño, tomó la decisión estratégica de abrir un área silvestre protegida, o por lo menos la propuesta, para pasársela a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa, yo creo que también la mayoría de nosotros estamos de acuerdo de que no nos representa a la sociedad. Desafortunadamente es así. Nuestros diputados no representan los intereses reales de la sociedad costarricense, ¿verdad? La misma forma en que se eligen, ¿verdad? Que ahora está de moda otra vez, porque lo vamos a repetir la historia en las próximas elecciones. No estamos escogiendo personas, sino nombres en una lista que no sabemos qué van a ir a defender. Entonces, la Asamblea Legislativa no es el foro correcto desde el punto de vista de que la sociedad pueda participar en una toma de decisión estratégica. Y por eso, esta herramienta es la herramienta alternativa que tenemos como sociedad para decir, no, espérese un minuto, antes de que venga con un proyecto de ley, mejor discutamos, no necesariamente el proyecto específico o el megaproyecto específico, sino el Plan Nacional de Energía. ¿Por qué no discutimos como sociedad cuál es nuestro Plan Nacional de Energía, cuáles son las alternativas que tenemos, donde incluso las alternativas de ahorro pueden ser discutidas? Pero vean que ese foro, la sociedad costarricense, al no tener ese foro de discusión amplio, con buen criterio técnico, donde estén todas las partes, incluso los generadores privados, donde todos podamos exponer nuestras ideas y haya una discusión abierta, ese foro no se ha dado. Por eso es que en las redes sociales la gente se manifiesta de alguna manera con el deseo de participar y opinar sobre el tema. Pero tenemos una herramienta en Costa Rica que nos permite tomar esas decisiones estratégicas. La tenemos desde junio del 2004, una herramienta legal formalizada a través del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, que surge como producto precisamente de que la Sala Constitucional, me parece a mí que muy visionariamente allá en el 2002, la Sala Constitucional le dijo al Poder Ejecutivo y a la sociedad en general que los planes, sobre todo los planes de ordenamiento territorial, requerían una evaluación ambiental. Y precisamente cuando se reglamentó o se hizo el nuevo reglamento de evaluación de impacto ambiental, se metió un capítulo especial que se llama Evaluación Ambiental Estratégica de Políticas, Planes y Programas, precisamente para que la sociedad pudiera participar de forma activa en la toma de decisiones. Porque vean que este modelo de toma de decisiones cambia la manera en que se toman esas decisiones de esos sectores, esas oficinas cerradas donde un grupo de técnicos y a veces no tanto técnicos sino políticos son los que terminan tomando la decisión estratégica, sino que aquí se abre bajo tres principios que son el de transparencia, información y participación. La diferencia que tiene la EAE de la evaluación de impacto ambiental, sobre todo de las audiencias públicas que se hacen en evaluación de impacto ambiental, es que no se abre un foro necesariamente a que participen 2.000 personas a discutir sobre el tema, porque ustedes saben que entre más gente se hace más complicado. El sistema de IA lo que permite es que haya representantes de los diferentes sectores de la sociedad con criterio técnico para opinar y para emitir opinión sobre lo que opinan nosotros, y basados con una agenda, hay una metodología ya establecida, como les digo, hace 30 años, donde se ven temas como cuáles son las alternativas que se tienen. Por ejemplo, aquí uno podría decir, bueno, en el Plan Nacional de Energía se contemplan las alternativas que hay, qué salvaguardas se establecen en caso de que se diga sí a cierta alternativa y bajo qué condiciones se podría admitir y qué no, la estrategia, cómo se va a ir ejecutando, la consistencia con otras iniciativas de desarrollo, porque ese es un gran problema que tenemos. Vean el caso, para mencionar un ejemplo que no tiene que ver con energía, el aeropuerto internacional que se construyó en Guanacaste.
le podemos preguntar a los guanacastecos qué beneficios si les ha traído más beneficios o no, y a quiénes ha beneficiado. Y ahí podemos tener resultados muy interesantes, porque el aeropuerto lo que produjo no fue un desarrollo hotelero, sino sobre todo un desarrollo inmobiliario en toda la zona costera. Y prácticamente a las poblaciones artesanales de pescadores que vivían en la costa los hizo migrar y se instalaron desarrollos que parecen más bien distritos de otros países, ¿verdad? El mejor ejemplo es Tamarindo, donde ahí se paga el casado en dólares y no en colones, ¿verdad? Y entonces hay una decisión estratégica que hubiese requerido una evaluación ambiental estratégica, el tema de bajo qué condiciones se permite o se autoriza la construcción de un aeropuerto internacional, porque cuáles efectos en cadena va a traer. Vean que ahora viene el aeropuerto internacional de Osa, que ayer anunciaron que ya el estudio o la evaluación de impacto ambiental, el estudio ya está listo para presentar a Setena, y anuncia al mismo ministerio que esperan que se apruebe pronto por parte de la Setena. Y otra vez tenemos un problema, vamos a repetir la historia de Guanacaste en la zona sur, ¿verdad? Sin que se hayan establecido correctamente las salvaguardas de desarrollo. Si es que se acepta que un proyecto de ese tipo, con toda su cadena de impacto, se genere en una zona con estas condiciones. Entonces vean que la idea de la evaluación ambiental estratégica es que se haga esa discusión por parte de la sociedad, se establezcan las alternativas y bajo estos principios donde el tema de información significa que la información fluya ampliamente hacia la sociedad, se sepa qué se está discutiendo, bajo qué condiciones se está discutiendo y a qué acuerdos se están llegando. La idea es que una EAE que se puede ejecutar rápidamente. Yo he sido crítico con el ICE porque yo vengo diciendo desde hace 3 años al mismo ICE que el ICE debería promover la EAE de los megaproyectos como Diquís o el tema de la geotermia, porque es importante que se ejecute ese tema de discusión abierta con la sociedad, con los sectores, los representantes de la sociedad para poder tener mejor criterio de toma de decisiones. No es solo que la gente se informe, sino que la gente participe en la toma de decisiones, cosa que los políticos no han aceptado en este país. Vean el tema de la carretera de San Ramón. ¿Qué pasó? La sociedad fue la que le dijo al Estado, no quiero eso, ¿verdad? Cuando lo correcto hubiera sido que antes de tomar la decisión estratégica se hiciera un foro con representantes de las comunidades y se tomara la decisión más consensuada posible. Es difícil que se logre el 100% de consenso, pero es la mejor manera en que la sociedad puede tomar decisiones. Vean que la EAE incluso tiene más ventajas que un referéndum, porque desafortunadamente en un referéndum hay ganadores y perdedores. Y por lo general los perdedores lo que van a hacer es ver cómo le obstaculizan el camino a los que ganaron. En la EAE de alguna manera se logra mejor consenso, porque la gente puede decir, bueno, establecemos salvaguardas donde ponemos bajo qué condiciones sí es admisible ejecutar tal actividad. Por eso yo digo que hoy no estamos enfrentando a los del sí con los del no, sino yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cómo tomamos las decisiones. Y que eso es donde tenemos un gran vacío en todos los campos. Vean por ejemplo el tema que ahora se está discutiendo del megaproyecto de la terminal de contenedores en Limón, ¿verdad? De la empresa holandesa que ya tiene un contrato, que estaba esperando empezar a construir ya el mes pasado, en septiembre. Pero nunca hubo una discusión abierta sobre los alcances ambientales que iba a tener ese megaproyecto, y desafortunadamente son muy negativos. Bueno, solo para mencionar lo que ya está en este decreto ejecutivo que está vigente, como les digo, vean que va a cumplir el próximo año ya 10 años. Yo tengo casi 6 años de estar insistiendo en el Ministerio de Ambiente la necesidad de que reglamente, porque vean que aquí dice cómo el proceso de evaluación de impacto ambiental aplicado a políticas, planes y programas, es la definición de EAE, e incluso menciona que se puede establecer a proyectos de trascendencia nacional. Por eso, por ejemplo, hemos mencionado que un proyecto como el Diquís requiere una evaluación ambiental estratégica, no solo una evaluación de impacto ambiental, sino una evaluación ambiental estratégica que permita establecer bajo qué condiciones se podría ejecutar o no en caso de que la sociedad así lo decida. Vean que habla sobre que la evaluación tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental en la planificación del desarrollo económico, y habla de todos los sectores que deberían hacer evaluación ambiental estratégica, los planes de desarrollo, que dicho sea de paso en Costa Rica tenemos poco.
energía es de los pocos en donde se hace el esfuerzo por generar un plan, pero cuando se hace el plan, ustedes ven que nadie lo discute. Cuando nosotros nos damos cuenta es que nos anuncian que el plan se publicó en la Gaceta, ¿verdad? Hace poco me contaron y me di cuenta de que el Plan Nacional de Desarrollo Vial de Costa Rica se aprobó y se publicó en la Gaceta, creo que en junio o julio de este año. ¿Quién de los ciudadanos costarricenses conoce ese plan o participó en la toma de decisiones de ese plan? Yo creo que es muy poco, casi nada. Ahí es donde tenemos problemas, porque este país tiene que dar un salto cualitativo para poder realmente desarrollar planificación, pero planificación no hecha solo por un grupo de técnicos o políticos, en los cuales, sobre todo en los políticos, no hay tanta confianza, sino más bien elaborar una planificación consensuada con la sociedad. De manera que las administraciones de gobierno que vienen están obligadas a cumplir con esas decisiones de planificación que tomó la sociedad. Y no a la inversa, que el gobierno que se elige es el que impone qué quiere hacer y a veces en contraposición de lo que realmente quiere la sociedad. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, se habla sobre los principios de participación, transparencia y manejo amplio de la información, porque la idea es que la información fluya, las decisiones no pueden ser tomadas en una oficina cerrada. Y aquí es donde tenemos un problema, porque aquí dice que a través del manual de evaluación de impacto ambiental, el Poder Ejecutivo va a generar las reglamentaciones, digamos, las reglas del juego con que se debe implementar la evaluación ambiental estratégica. Y ahí es donde tenemos, hemos dicho que existe una urgente necesidad de que el Poder Ejecutivo lo norme, ¿verdad? Bueno, me dicen que tenemos poco tiempo, solo quiero mencionarles cómo en nuestra legislación tenemos que el tema de participación, incluso en leyes tan viejas como la ley de planificación, el tema de la participación de la sociedad está incluido, ¿verdad? En el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente también se vuelve a insistir sobre la participación de la sociedad en el proceso, ¿verdad? Bueno, este es el esquema de qué contempla la evaluación ambiental estratégica. Y bueno, solo para terminar, aquí quiero mostrarles, bueno, esta gráfica ya las vimos, sobre, por ejemplo, este tema energético es clave, porque vean que esta es la información de la Dirección Sectorial de Energía y sobre las fuentes de energía, que de dónde va a proveerse Costa Rica energía a futuro. Y vean cómo, por ejemplo, en temas de reservas indígenas y parques nacionales existe un potencial energético importante, y por eso es que en este tema de geotermia, como les digo, la decisión no es simplemente decir, bueno, sí, vamos a permitir que se saque energía geotérmica del Parque Nacional, sino la pregunta es si estamos abriendo una puerta que después se nos va a convertir en un enorme portón, y por eso la llamada de atención de que tenemos que, antes de tomar esa decisión, obligar a las autoridades de gobierno a que realmente participe la sociedad en la toma de decisiones de una manera mucho más activa y más vinculante, y que realmente entonces implementemos esta herramienta que ya tenemos en nuestra legislación y que por alguna razón las autoridades del Poder Ejecutivo no han querido normar. Voy a dejarlo por aquí para hacer más dinámico el asunto, tal vez podamos continuar luego la discusión sobre esto. Muchas gracias. Mi nombre es Salvatore Coppola, yo soy un vecino de Liberia, vivo ahí. Vine hoy gracias a la invitación de Esteban y me complace mucho estar en la compañía de los ingenieros del ICE. Yo siempre, bueno, en este tema, al menos en los conversatorios acerca de este tema, siempre necesito añadir un caveat muy corto de que soy muy pro ICE, soy muy pro ICE. ICE significa, tal vez, antes de su significado, el acrónimo para mí es como Ingeniería Costarricense de Excelencia, más que solo Instituto Costarricense de Electricidad, porque yo he visitado proyectos en otras partes de Europa, parte de Sudamérica, y aquí en Costa Rica la verdad es que se hace un trabajo muy bueno y como al nivel de lo que una ciudadanía esperaría.
de una institución estatal. Más en un sector tan delicado como energético. No, esto no. Bueno, entonces, no, es que no sé entonces. Ok, listo. Ok, entonces vinimos hoy y pues se habló acerca de la geotermia y se ha mencionado el proyecto propuesto para el volcán Rincón de la Vieja, que es un proyecto, el número 17680, ahorita mismo se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, en Comisión de Ambiente, y han habido varias versiones de ese proyecto y ahorita la última versión, o una de las últimas versiones, al menos, recién, se habla de un cambio de destino, un cambio de uso de la tierra, como ya se mencionó, modificación de límites que vienen después, posteriormente. Esto implicaría una adquisición de terrenos a terceros para luego, para la zona de amortiguamiento, ¿verdad? Lo que se va a coger del parque se reemplazaría con otros terrenos afuera del parque de una biodiversidad similar, igual a lo que se supone que tiene el Rincón de la Vieja como bosque, ¿verdad? En ese proyecto de ley también al final, al menos una de las últimas versiones, habla de hacer estudios después de lograr la aprobación de la ley, estudios de impacto después de aprobar la ley, y también menciona al final la investigación de los posibles ahorros energéticos que podría lograr el país después de la aprobación de la ley. O sea, todo está en que primero se aprueba la ley y luego se discute el tema. Algo como que le explicó ahora el doctor, es un modelo tal vez de desarrollo que hay en Costa Rica que está basado en tal vez unas ideas antañas de que la ciudadanía no merece ser tomada en cuenta en la discusión, o no está capacitada, o no puede digerir la información, pero 9 políticos o 10 políticos en una comisión pueden, y la población no. Así que el proyecto es muy interesante, el documento. Bueno, no vamos a hablar tanto de esto, es la geotermia con una información que hay en el país, la capacidad instalable. Ahorita ya vieron los diferentes proyectos que se están desarrollando en la zona alrededor del Rincón de la Vieja. Parece tierra de lice ahí, más que parque nacional. Cuando uno está llegando hay bastantes plantas. Ok, y bueno, el que se propone para dentro del parque, dentro del área del parque, es de un potencial de vapor extraído de la tierra de unos 35 megavatios, una generación anual de cerca alrededor de 260 gigavatios hora. Es, como ya vieron con los gráficos de los compañeros, que son súper útiles en esto porque ellos tienen información mucho más actualizada que uno, es muy poco de la capacidad instalable del país, es muy poco de la generación anual en total del país, ¿okay? En términos energéticos, pero representa un precedente legal enorme, ¿okay? Entonces la discusión, o sea, está sacada, o sea, hay una falta de perspectiva, porque es un proyecto energético de muy baja dimensión, es muy pequeño, ¿okay? Pero el precedente legal, menciona el doctor también, es un portillo que pues uno podría argumentar que se convierte en un portón el día de mañana. Ese tipo de portillo, vamos a ver, voy a coger ese tema porque son dos comentarios que quisiera hacer. Hoy día estamos muy contentos con el ICE. Hace 20 años, hace 15 años, 10 años,
O sea, hace 2, 3 gobiernos estábamos muy contentos con el ICE en telecomunicación y en electricidad. Hoy día, telecomunicación es un mundo aparte. Hay empresas privadas que están compitiendo con el mismo ICE en ese mercado. En este momento no hay empresas que compiten con el ICE en el mercado energético. Pero, nuevamente, los compañeros ya lo dijeron, las empresas privadas están esperando que se apruebe la posibilidad de que ellos entren a competir con el mercado. ¿Por qué? Porque el gobierno, pues, con la firma de los programas de ajustes estructurales, con el TLC, ya ha dejado el camino listo para ese tipo de acción a futuro en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, con un precedente legal vamos a ver lo siguiente. ¿Recuerdan a Cruzitas? ¿Verdad? Cruzitas, ok. ¿Quién ganó Cruzitas? ¿Quién ganó ese tema? ¿Ganamos Costa Rica o ganó la empresa? Nosotros ganamos. Aquí. Pero cuando esa empresa quiere llevar ese caso ante la Organización Mundial del Comercio, nosotros perdemos. Y simplemente vamos a tener que desembolsar el dinero, el Estado costarricense. Pero en ese momento no vamos a hacer ninguna marcha. No vamos a ir a la Cámara de Arbitraje donde hacen eso, donde lo harán, donde decidirán hacerlo. ¿Ok? Porque Costa Rica no está, en Costa Rica no está permitido hacer eso, de negarle el acceso a esa empresa canadiense gracias a los acuerdos ya ratificados en los convenios sobre el comercio. ¿Ok? Entonces, si pasara lo mismo en 20 años o 30 años, ¿quién podría decirle que no a una empresa que quiere explotar algo en un parque nacional costarricense habiendo un precedente legal? Porque luego dirán, bueno, el ICE, que está en competencia con empresa energética X, Y y Z, el ICE puede, ¿y por qué esas empresas no? Entonces, en el mejor de los casos, multas astronómicas. Bueno, hay otras soluciones, porque también quisiera comentar, la geotermia, por un ambientalista, activista, ciudadano como yo, que intento ser una persona coherente, Don Eddie me conoce, Harvard también, yo vivo en Liberia, vivo una vida muy tranquila, muy humilde por decirlo. Yo uso una bicicleta, vine aquí en transporte público, me iré en transporte público, hago lo que yo puedo como ciudadano. La geotermia es una opción excelente de generación de energía. Es una opción muy limpia, una opción firme y una opción que utiliza muy poco espacio, como ya dijeron los compañeros. Es cierto. Pero ante una semejante precedente legal, uno tiene que primero tal vez tomar una pausa y decir, ¿habrán soluciones alternativas? ¿O es un estado de emergencia, como menciona Don Alan, es algo que están intentando? ¿Habrán otras soluciones? Aquí en esta presentación hay 3 o 4 soluciones que se nos ocurren, se nos podrían ocurrir, pero habrán 10 y 15, 20 más. Cambiar bombillos que usamos en nuestras casas, incandescentes, ya prohibidos en algunos países del mundo. ¿Okay? ¿Y cómo se podría lograr? ¿Verdad? Prohibir el ingreso al país. ¿Okay? Acciones públicas, políticas del país, entre las instituciones que existen, el Ministerio de Hacienda. Luego, subsidiar la compra de los bombillos ya más eficientes. ¿Okay? Hacer que el ICE los venda como vendan los iPhones, con el plan, que uno los va pagando. ¿Okay? Cobrar la migración vía tarifas. Igual con los tubos, este tipo de tubo. Durante el día, en las 200.000, ¿cuántas instituciones públicas hay? 287 instituciones públicas en Costa Rica. Durante el día todas las luces están encendidas. Entonces,
El hecho de que la luz se use en la noche y no en el día no es así como una verdad bíblica o universal. Se usan muchas luces. Aquí las universidades de este país están casi todas, o al menos muchas de las sedes que yo conozco, construidas con una mentalidad de full abuso de la energía eléctrica. Porque se enciende todo, se deja todo encendido todo el día y hasta la noche. ¿Ok? Están diseñadas sin ventanas, están diseñadas sin iluminación natural. Las luces se tienen encendidas en Costa Rica en el día también. El alumbrado público, bueno, se supone que en el 2011, bueno, lo que dice la RECEP es que la generación, el consumo anual era de alrededor de 225 gigavatios hora y que con un crecimiento se estima, el mismo RECEP, que en el 2015 sea de 60 gigavatios hora. Muy parecido a lo que yo les dije, ¿verdad? Que podría ser la generación anual de la planta geotérmica Rincón de la Vieja. ¿Ok? Una política pública de sustitución de las lámparas de sodio que usan el alumbrado público por LEDs podría significar un ahorro de alrededor del 70% y con una inversión de como 10% de lo que podría costar una planta en el bosque del Rincón de la Vieja. ¿Okay? Esto tomando en cuenta que una planta podría costar como unos 240 millones de dólares, el tiempo para la construcción sería de 5 o 6 años tal vez, y una compra, por ejemplo, de una cantidad necesaria para un ahorro del 70% sería alrededor de 25 millones de dólares. ¿Okay? Y la implementación de esa política podría ser cuán rápido quisiera el Estado, como hicieron la trocha. O en un año podrían cambiar todas las luces del país. ¿Y quiénes cambian las luces? Bueno, dice, es trabajo. Y bueno, un corte de un periódico ahí, de el alumbrado público a energía solar en el Caribe, para que luego no se diga que esas cosas solo se logran en Europa y en los países desarrollados. ¿Okay? Bueno, eso es San Cristóbal y Nieves, Caribe, aquí, en esta parte del mundo. Hay un asunto, vamos a ver, estos están al revés, esta es primera, perdón. Hay un problema en Costa Rica, es un problema político, como dice Don Alan. Y yo estoy seguro que muchos en el ICE, muchas personas nobles, como los compañeros que están aquí, que quieren cuidar el ambiente, que quieren hacer las cosas bien, por el bien de uno, ciudadano, pero hay un problema que es un problema político. Mientras que uno tiene a un ministro de ambiente que diga al SINAC, que diga, sí, claro, la solar es maravillosa, pero a veces en Miravalles con nubes no se genera nada. ¡Puf! A sus 14,000 seguidores en Twitter, diciendo, no, ¿qué está diciendo con eso? Que se confía en el solar. No, está diciendo que no se usa. Bueno, entonces yo le digo, bueno, pero en Alemania tienen una capacidad instalada de 32 gigavatios. Y bueno, responde, ¿verdad? Pero respalda su generación con carbón, el cual no es cierto. Alemania es el país actualmente líder en el mundo y con la nueva ley del Energiewende, que es la transformación de la generación de energía a fuentes renovables, están quitando todas las plantas nucleares. Las plantas de carbón que tienen solo las pueden instalar si tienen la tecnología de captura de carbono y almacenaje del carbono, así que no es como la pinta nuestro político. No, meten carbón. No es así. Ok, y también, importante recordar, Costa Rica no tiene la demanda de Alemania. Tiene una capacidad instalada base hidroeléctrica y nosotros podemos ver por nuestra demanda. El político deja de contestar ya cuando no tiene más, ¿verdad? Y también le digo, bueno, esto también. Alemania, ven aquí. Esta parte aquí es Seattle, ¿ok?
La radiación solar de esta partecita es muy parecida a la mayoría del territorio de Alemania. Alemania tiene más solar instalado que todo el Estados Unidos, ¿ok? Y no tiene nada, ningún puntito rojo. Nosotros estamos geográficamente ubicados ¿dónde? En este mapa. Aquí, ¿verdad? Más hacia el Ecuador. Radiación solar. En Guanacaste, dentro de 80 años, ya casi no va a llover. Ya casi no va a llover, lo dice el Instituto Meteorológico Costarricense. En el Caribe va a llover más. ¿Ok? Es como tener una visión de política pública. ¿Dónde podemos construir un reservorio? Entonces, bueno, habría que construir un lugar donde no quieren invertir los políticos de esas administraciones. En el Caribe. Así que, ¿cuál es la prisa? Ese es el eje fundamental de mi exposición. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué? ¿Por qué la presidenta manda ese proyecto al Ejecutivo, a la Asamblea, para decir que la tienen que aprobar? Científicos, 900 científicos vinieron a Costa Rica este año, el 27 de junio, mi cumpleaños, y me trajeron un regalo de que iban a firmar un documento para decir que era una locura pretender generar geotermia en el bosque Rincón de la Vieja, con fundamentos biológicos, ambientales, ¿no? Científicos sin intereses personales, pero intereses en cuidar lo que nosotros propusimos hace 30 años, conservar para la perpetuidad. Importante, muy importante recordar que en este país lo que se genera en turismo, rédito económico, es mayor a lo que genera café, ganado y ganado juntos. El turismo no hay que desprestigiarlo, pero vamos a correr un poquito aquí. Políticas públicas de ahorro, así sería lo primero que uno haría. Si uno está gastando mucho, corta sus gastos, y si hay mucho trabajo que se puede hacer en Costa Rica. Plan Nacional de Solar Fotovoltaica, necesario en todos los techos de las instituciones públicas del país, porque durante el día sí hay mucho sol. En Guanacaste hay mucho sol, mucho. Por eso uso sonete. Perforación direccional, que también habló Eddie, que con mayor avance tecnológico, el día de mañana, dentro de 5 o 10 años, no tendremos que entrar al Parque Nacional Rincón de la Vieja, se podrá hacer desde afuera. Entonces esperemos, ¿cuál es la prisa? Geotermia de baja entalpía también, que requiere más discusión en Costa Rica que tiene en otros países, por ejemplo, donde se logra captar y aprovechar de la energía geotermia en las ciudades, inclusive en las mismas ciudades, para el enfriamiento con el aire acondicionado, ¿verdad?, con la energía requerida, o la calefacción de las casas en países fríos, por ejemplo. Así que hay una desconfianza política por parte de la ciudadanía, más en Liberia, al menos por la parte de la ciudadanía informada, porque en Liberia hay una familia que tiene terrenos en la zona alrededor del Parque Nacional Rincón de la Vieja. Esa misma familia ha logrado, no sé, seguramente por suerte, chances del universo, el destino, que instituciones públicas les compren cosas o les alquilen cosas a ellos. Edificio de la IA, que está alquilando un edificio de esa familia. Terrenos que la aviación civil decidió comprar para el plantel de Recope, el aeropuerto de Llano Grande, que ahora llama Daniel Oduber, de esa misma familia. Así que uno pregunta, ¿no será que esa misma familia que logre que les asfalten las carreteras y que les hagan leyes a su medida, así al estilo Berlusconi en Italia, pero obviamente invisibilizado porque está en Guanacaste, no tendrá algo que ver? Así que no es estar en contra de la geotermia ni el ICE, está en contra de la prisa de esos programas de emergencia y proyectos de ley que discutieron en la asamblea.
inconstitucionalidades, queremos un parque de UNESCO en el sur y vamos a quebrantar un acuerdo en el área de conservación Guanacaste, falta de visión internacional, política, entonces tiene que haber algo más, porque los gobernantes no son tontos. Y como vimos en los mapas de los compañeros, hay áreas que no están dentro de los parques nacionales, hay áreas calientes, hay áreas de calor, existe la baja entalpía también, que no necesariamente ocupamos estar en esas zonas rojas. ¿De qué? Por el momento no hay que tocar los parques, porque están ahí para la conservación perpetua. Muchas gracias. Bueno, desafortunadamente sí tenemos como un problema con el tiempo, empezamos un poco tarde. Yo tenía por lo menos la intención de colocar 3 elementos, digamos, que permitieran ir de alguna manera redondear la discusión, y me gustaría exponerlos así rapidísimamente. Número 1, hay un tema relativo es un tema afectivo, si se quiere, respecto de la naturaleza, ¿no? Nicolás Copérnico hace una pregunta, digamos, en el de Robert Unidos, que es ¿qué puede haber más bello que el cielo que contiene toda la belleza? ¿No? Y entonces un poco yo creo que el tratamiento respecto de la naturaleza en general se mueve, digamos, tiene que tener, digamos, esa vertiente en el que afrontamos el tema de que, bueno, hay algo en torno a la naturaleza que tiene que ser mantenido en torno a un problema afectivo nuestro, los seres humanos, no sé, debe ser algo que tengamos en el cerebro, no sé, las montañas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un primer elemento, me parece que de una u otra manera eso no se podría, digamos, obviar. En segundo lugar, otro elemento que tiene que ver un poco también con lo que señalaba Eddie, no ha habido, digamos, ningún momento en la historia de la humanidad en la que podamos hablar que hubo un estado natural donde simplemente estábamos tranquilos en la naturaleza, por así decirlo, ¿no? Ahí hay una tensión en torno a que trabajar significa precisamente transformar la naturaleza y crear todas las cosas que están acá, en eso no me voy a meter más. Significa en todo caso una contradicción que no se soluciona tampoco fácil, ¿sí? Simplemente una contradicción que está ahí, que es un elemento también dentro de las discusiones. El tercer elemento que me parece, que habría que creo que en ese hay más acuerdo, no es porque nosotros dos no, hay un problema político en Costa Rica evidente a estas alturas, me parece, ¿no? Puede ser que sea un problema de confianza o no, en todo caso hay un problema que es real. El Estado de la Nación hacía un comentario, digamos, en torno, tienen como una comparación, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, vamos a comparar las discusiones nacionales que se plantean en los distintos editoriales de la prensa y vamos a comparar eso con la cantidad y con los temas que tocan las distintas leyes que se están votando en la Asamblea Legislativa. Es dispar absolutamente, ¿se entiende? No es, si hacemos caso a lo que dicen los editoriales respecto de la Asamblea. Entonces, desde ese punto de vista, aquí también hay otra discusión que tiene que ver con, no solamente, y eso creo que también hay acuerdo, no es un problema de rechazar el esfuerzo geotérmico, la práctica de la extracción de energía geotérmica, sino que de verdad es necesaria una discusión de para dónde está yendo esto, no solamente desde el punto de vista geotérmico, sino ya más de conjunto de desarrollo de fuerzas productivas, desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en este momento también muy inflado por la prensa, puede que sí, puede que no, pero el problema vial es estructural, digamos, o sea, que hay un problema, incluso los mismos empresarios le pasan reclamando al gobierno de, bueno, pero es que las carreteras no están funcionando bien, no podemos llevar nuestro comercio de un lado a otro, etcétera, que obviamente yo en eso no comparto que ese sea un interés estrictamente nacional, digamos, pero da una idea de que hay un problema más o menos estructural en torno a hacia dónde llevar el destino del país. Eso es una discusión de carácter político. En ese marco yo creo que sería valioso la exploración en torno a perspectivas de subjetividad política y social, que es un poco lo que Alan colocaba. Entonces, sobre la base de esos tres elementos,
poco de síntesis ahí, ¿no? Como también de perspectiva filosófica, política, etc. Entonces, pues ya, no sé, estamos muy cortos de tiempo, eso sí. Alan me dijo que se tenía que ir a las 8 en punto, entonces si hay preguntas así un poco puntuales o intervenciones, por favor que sean lo más sintéticas, digamos, que se puedan. Eso. Nada más un ciudadano un poquito preocupado. El ICE es una institución estatal, por lo tanto debe tratar de ser muy objetivo. En la exposición del ingeniero Hartman, por favor, o sea, estamos tratando de ser objetivos, y si usted pone fotos de cómo es ahora en invierno, en una época donde fundamentalmente tenemos bosque tropical seco, entonces cuando ponen la foto de ahora siempre ponen la de en invierno, y cuando ponen la foto de antes siempre son de verano, entonces simplemente rompe la objetividad, nada más puntual. Y a don Alan Astorga, por favor, si personas del calibre como usted pierden la fe, bueno, no hablemos de perder la fe, hablemos de catalogan la Asamblea Legislativa como no representación del pueblo, todos en un mismo saco hacemos lo mismo que están haciendo las mismas personas, los mismos medios de información, de decir que todos somos exactamente iguales. Puede haber una mayoría definitiva que no nos representa, pero hay mucha gente que nos representa, y también cuando uno habla directamente con algunos políticos encuentra que su posición, aunque después la cambien cuando tienen que votar, en lo personal puede coincidir con la gente que quiere mejoramiento. Nada más esto, muchas gracias. Ya, nada más para aclararle. En el caso, cuando presenté la fotografía de Pailas, estaban las tres condiciones. Estaba una que era en verano, la otra que era en invierno, y la otra que era después de muchos años de que se había, como 10 años después de que ya se había construido la plataforma. En el caso de Miravalle es un poco diferente, porque el clima de Miravalle, a pesar de ser Guanacaste, es muy distinto al de todo Guanacaste. Ahí normalmente los bosques, puedes ir en cualquier momento que quieras, normalmente son verdes. Entonces por eso es que tal vez ahí te da esa idea de que debería estar, no sé, seco o café o lo que sea, pero en realidad... Pero he sido guía de turismo, inicié en Guanacaste hace más de 20 años, conozco muy bien la zona, la verdad no puedo decirlo perfectamente, y por favor nada más revise las fotos que está poniendo. Como funcionario estatal se lo felicito. Yo tengo dos preguntas para Don Eddie y para el ingeniero, no me acuerdo cómo se llama. Una, digamos, con la producción que actualmente el ICE produce, hace, ¿verdad? ¿Para qué año, digamos, ya la demanda va a ser mayor a la producción, ¿verdad? Según las estadísticas que ustedes manejan. Y otra es la opinión que ustedes dos tienen sobre la propuesta que don Alan expuso de esa evaluación estratégica, según su opinión personal, ¿verdad? Sabemos que es muy difícil como decir qué es lo que piensa el ICE, pero digamos, ustedes, ¿cuál sería su opinión? Esto de para cuándo podríamos entrar en una crisis es un punto un poco subjetivo, como lo mencioné, porque el 90%, bueno, quitemos la geotérmica, el 75% de nuestra energía depende del clima. Este año, hoy en día, en ese momento están las térmicas encendidas. En el verano estuvieron las térmicas prácticamente al 100%. En este momento hay térmicas porque están almacenando agua en las lagunas. Es una estrategia para poder estabilizar la matriz. Lo que les quiero decir es con eso es que jugar con una matriz energética no es solo meter más eólico ni más solar, tiene que haber un equilibrio lógico a mediano y a largo plazo. Y hablamos de propuestas de análisis y planificación, estoy totalmente de acuerdo, pero en todo sentido. Incluso el diseño de una matriz energética, que en su mayoría depende del clima, lo requiere. Las etapas de crecimiento están establecidas en un plan que existe, donde año con año van entrando nuevas plantas. Por ejemplo, ahora está entrando reventas como un elemento nuevo, una hidro. Volvemos a hablar del aspecto ambiental. Luego vendrá Pailas 2 para el 2018 y así van. Teóricamente, estas plantas, pensando que no haya una crisis energética por una situación climática radical, deberían ir atendiendo las necesidades proyectadas. Ahora, yo estoy de acuerdo. Mira, este país ocupa discusión
y no solo en el eje de la geotermia, en la energía, no solo en el eje del desarrollo vial, en el eje de qué está pasando con nuestros centros educativos, qué clase de profesionales estamos preparando para que lleguen a ejecutar protocolos en las fábricas o para que lleguen a desarrollar y a pensar. Responden los programas al plan de desarrollo nacional. Primero tenemos que tener plan de desarrollo nacional. O sea, vamos de nuevo, estoy totalmente de acuerdo, sería muy raro como ser humano, medianamente pensante, no estar de acuerdo que debería haber un análisis previo a las acciones. Lamentablemente sí hay elementos que no necesariamente llevan a que el análisis prevalezca en todos los campos, no me refiero solo a este energético. Somos un país que demanda más discusión, más participación ciudadana, pero lamentablemente nuestro concepto de democracia es débil. Nosotros creemos que la charanga cada 4 años ir un primer domingo de febrero a marcar, eso es, y un fiestón, como si estuviera jugando la cele, eso es un proceso democrático. Podemos elegir, pero no podemos deselegir. Y la persona que llegan a votar y a marcar con X, independientemente de su grado cognitivo, tiene el mismo peso. Y después los elegimos y ahí se quedan. Definitivamente el país requiere muchos cambios. Cambios que requieren mayor discusión y mayor responsabilidad de los ciudadanos. Nosotros hasta cierto punto somos una imitación de la ciudadanía estadounidense. Queremos ciudadanos light, en todos los sentidos de la palabra, sin opinión y sin decisión. Lamentablemente hay que tener opiniones, tomar decisiones. Esto, si entramos o no a utilizar energía del parque, es una decisión a futuro, pero necesitamos opinión para poder hacerlo. Y no, nuestro enfoque hoy en día era que si hay que hacerlo, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos como lo mostramos, como lo hicimos en Miravalles, con el menor impacto y logrando mantener el concepto de hábitat. O sea, la conservación, el efecto de ese hábitat siempre se va a seguir dando como se está dando ahora. Recordemos, una cosa es tener un área perpetua para protección y otra cosa es tener un santuario donde pueda ser humano. Son dos alcances. Yo entiendo la protección como el mantener el hábitat. Y hay actividades humanas que permiten coexistir con esos hábitats. Esto es lo que queremos dar en el mensaje. Pues entonces agradecerles la presencia. A los panelistas, gracias por haber venido. Yo sé que la mayoría vino de lejos, entonces muchísimas gracias. Alan también, muchas gracias. Y pues nada, entonces con esto estaría cerrando, digamos, las jornadas. Sí, podemos pasar a un pequeño cóctel abajo de cierre de las jornadas. Ah, yo no sabía, que maravilloso. Estaba haciendo. Ajá. Pues entonces podemos ir a un cóctel. Al destino, por favor. Ese confort, ese nivel de vida que tenemos como seres humanos demanda constantemente energía. Energía para producir todo lo que tenemos día a día. Venimos en automóviles, industria metalúrgica, industria petrolera e industria petroquímica. Estamos sentados en sillas plásticas, aire acondicionado, todo este confort que realmente nos gusta disfrutar como seres humanos requiere energía. Sin energía no hay transformación, no hay industria. Todo esto lo mueve la industria. Entonces, la primera razón de las demandas energéticas son nuestra manera de vivir, a como nos hemos ido acostumbrando en todos estos milenios. Y mientras que mantengamos este concepto de vida, vamos a seguir consumiendo energía. Realmente, como buenos humanos, podemos irnos desprendiendo de las cosas que consideramos que no son fundamentales en nuestra vida. Pero lo que ya hicimos parte de nuestra naturaleza, difícilmente, a no ser que sea por algún cambio abrupto o alguna crisis, lo abandonamos de primera instancia. ¿Qué ocupamos para tener energía? Bueno, la energía en este y cualquier país del mundo depende de una matriz energética. La matriz energética debe ser robusta, requiere frentes firmes que den confianza al sistema. ¿Qué significa? Significa que las diferentes fuentes que utilizamos para producir energía tienen que estar combinadas de una forma que, independientemente de lo que esté pasando alrededor de ellas, poder tener energía constantemente.
bueno, los de las nuevas generaciones no saben qué es un apagón, ¿verdad? Tal vez los más viejillos sí nos acordemos, pero ya un apagón en Costa Rica sería inaceptable, porque es nuestra expectativa de servicio. La única manera de no lograr apagones es lograr que las diferentes fuentes energéticas que tenemos en un país se combinen de una forma que permitan continuidad. Siguiente, las llamadas energías alternativas. En esto Costa Rica es un baluarte a nivel internacional, porque nuestra matriz energética se basa en energía alternativa. Si nos gusta ir a los foros internacionales a hablar de esto y lo otro, y en todos lados sale. Estos son los tipos de energías alternativas más comunes. Esto es una granja solar. En Costa Rica solo hay una pequeña planta en Miravalles, que de 0.9 megas de producción, 0.7 de entrega. Pero cada energía tiene lo que llamamos factor de planta. Las dos que acabamos de ver, que no son alternativas, prácticamente se pueden producir todo el tiempo. Tengo control sobre la producción. Nada más meto el combustible mientras que lo tenga y le doy. Se puede decir que el factor de planta es un 100%. Todos son energías firmes, muy confiables, no necesariamente alternativas. ¿Cuál es el juego de la energía alternativa que es la base de nuestra matriz energética? Esta energía alternativa, como verán, es muy invasiva. Las energías alternativas tienden a ser más invasivas que las energías, digamos, no alternativas. Además, los factores de planta. En un país tropical como nuestro, bajo la tecnología actual de los paneles solares, podríamos tener un 25% de factor de planta. Significa que el 25% del tiempo yo puedo llevar mi planta a plena capacidad, y después ¿qué hago cuando la planta no funciona? ¿Cómo la complemento? Ese es el juego de una matriz energética. No solo meter energía, sino cómo combino esas energías. Evidentemente va a tener que ser con alguna otra cosa. Si llenamos el país de solo plantas solares, el resto del tiempo que las plantas solares no funcionan, hay que completar con algo. Igual pasa con las eólicas. Las eólicas tienen un factor de planta del 40%. ¿Qué pasa cuando no sopla viento? Lo que pasa es que el viento no le da la gana soplar ya. Por lo menos esta yo sé que durante el día, siempre y cuando no pase una nube, ahí la voy a tener. Esta es un poco más caprichosa. Y soy el encargado del Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE. Tengo 22 años de estar en esta actividad y ante todo muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? Creemos que estos espacios de cambio de opiniones son muy importantes para el país y que más que una universidad para poder dar criterios y argumentos o información de una forma directa para que las personas puedan ir formando sus propias opiniones. Me imagino que al igual que ustedes no nos gusta que nos manipulen, ¿verdad? No nos gusta que nos den una información enlatada, lo que queremos es información de primera mano para que nosotros con nuestros criterios podamos formar las opiniones, que no necesariamente van a coincidir las opiniones de todos, porque tenemos diferentes expectativas y perspectivas de ver las cosas, pero por lo menos vamos a basar nuestras opiniones y criterios en conocimiento que nos va a permitir tomar decisiones a futuro. El nombre, aprovechamiento de los recursos geotérmicos en Costa Rica, mitos y realidades, esto era un poco porque venía de la escuela de filosofía, ¿no? Hubiera sido más técnico, le ponemos un nombre más técnico. ¿Dónde comienza el problema? Bueno, nos adaptamos o transformamos el medio. Como seres humanos, desde hace unos cuantos miles de años o más, nos gusta transformar el medio. Ya decidimos no echar más uñas, más pelos y más colmillos y comenzar a cambiar todo lo que está alrededor nuestro. Y nos gusta, vivimos muy cómodo. Difícilmente podríamos regresar a un estado primitivo por voluntad. Conforme avanza la tecnología, conforme avanzan los requerimientos, conforme avanzan nuestras exigencias, esa transformación del medio requiere más energía. Primero solo quemábamos leña, la que se iba quebrando, ahí la llevábamos a la cueva, igual que ahora echábamos la basura a la par. Y luego fuimos avanzando y conforme las cosas han ido creciendo. ¿Qué se tiene en el mundo para una matriz energética? Bueno, se tiene la energía nuclear. No es una energía alternativa, sin embargo, en varios países se utiliza como matriz energética. Como verán, eso es una típica planta nuclear, pueden ser más pequeñas, más modernas, más o menos son 1000 megawatts lo que produce una planta nuclear, o sea que con 2 plantas de estas tenemos para rato.
Es una alternativa que muchos países la usan. Se tienen sus temores sobre una planta esta. Evidentemente es muy poco envasada, en un área muy pequeña se produce una gran cantidad de energía. Problemas es el temor que todavía le tenemos a utilizar este tipo de tecnología, y otro problema aún más fuerte, que a veces le damos muy poca importancia, es que nosotros no producimos materiales radioactivos, no producimos combustible nuclear. Ponemos una planta de estas, quedamos igual o peor de dependientes que con el petróleo. Todavía el petróleo produce en muchos países, de un lado y del otro políticamente hoy en día. El combustible nuclear no, son muy pocos países, o sea, quedaríamos todavía más cautivos como clientes. O sea, no solo es el problema del riesgo, sino el problema de la dependencia, que poco se habla de la consecuencia de tener una dependencia energética, como igual la dependencia alimentaria, pero decisiones extrañas se toman. Otro tipo de matriz, la energía térmica, quema combustible derivados del petróleo. En Costa Rica tenemos el complemento térmico. En otros países tienen toda su base energética basada en térmico. Problema, el mismo. Mientras que no produzcamos nosotros el combustible, dependemos de otro. Además de las emanaciones de este tipo de energía, que son más contaminantes. Pero volvemos al problema. Igual que más de la mitad del arroz que estamos comiendo, otros lo producen. ¿Qué pasa en una crisis? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Del Instituto de Investigaciones Filosóficas, por darle las buenas noches y las gracias por estar acá. Nos atrasamos un poquito por todo este problema, digamos, técnico que estábamos teniendo. El día de hoy nos acompañan Eddie Sánchez Rivera, que es está aquí, Harman Guido, que es personaje. Ambos son un máster, trabajan en el Instituto de Costarricense de Electricidad, y entonces ellos vienen a hablar un poco de las perspectivas más, digámoslo, a favor, ¿no?, en torno a la utilización de energía geotérmica en el país, y en concreto en el volcán Rincón de la Vieja. Salvatore Coppola también es máster, y el doctor Alan Torres, que es geólogo, que vienen a colocar una versión un poco en torno a no tan favorable, digamos, a la exploración. No vamos a estar acá porque la idea es que, bueno, todos tienen presentación. Entonces, primero sería la intervención de los compañeros del ICE, y luego la intervención de Salvatore Vidal, y luego habría, digamos, una ronda, digamos, un poco de intervenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, 20 minutos. 20 minutos cada uno, y entonces empiezan ustedes. Pegamos todas primero. Las van a cargar, ok, listo. Empiezan entonces. Mi nombre es Eddie Sánchez, soy geólogo